Buenas noches, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Están contentos de estar aquí? Amén, de verdad que sí. Amén. A mí me pasó algo, bueno, extraño. Yo estaba atendiendo a mi papá y estaba equivocado en la hora. Según yo eran las 9:20, perdón, las 7:20, y vine corriendo, ¿no? Y prendo la computadora y todo, y después me doy cuenta que no eran las 7:20, sino las 6:20. Así que me había venido una hora antes. Bueno, no es primera vez también que me pasa esto, ¿no? Pero es lo que me pasó y le comparto ahí a Abigail y se ha reído de mí, ¿no? Y de lo que me pasó, ¿no? Pero bien, no importa que estemos antes, ¿no? Una hora antes, ¿no? Está mejor, ¿no? Bien, hermanos, una vez más, buenas noches. Y también buenas noches a los hermanos que están conectados a través de el Face. Eh, ¿Andan con su Biblia? ¿Así? A ver. No se sienta mal si lo ha traído en su smartphone, ¿no? Pues saca tu smartphone ahí. Bueno, ahora en estos tiempos se anda así y se anda también en el smartphone. A mí me gusta andarlo en mi iPad, ¿no? Pero está bien. Parece que el eco está muy fuerte, André. Vamos a ver el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 13. Amén. Génesis, capítulo 13. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a revisar varios versículos en el mismo capítulo 13 y también algunos versículos en el capítulo 14. Así que vamos a leer. En Génesis 13, veamos el versículo 7. A ver, voy a dar lectura. Dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a comprenderla y sacar lecciones importantes para nuestras vidas. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero resaltar de Abraham una cosa muy importante. Yo le he puesto ahí la honestidad. La honestidad de Abraham. Pero antes conozcamos un poquito. Abraham había sido llamado por Dios cuando estaba todavía viviendo en Ur de los Caldeos, más tarde conocida como Babilonia. Ahí era la tierra donde comenzó su vida Abraham. Y dice la Biblia que Dios llamó a Abraham de Ur. Y entonces le acompañó en esa travesía cuando Dios le dice a Abraham: a la tierra que yo te mostraré. Si ni siquiera era una dirección exacta. Si Abraham salía por fe
conforme Dios había dicho, a la tierra que yo te mostraré. Y se unieron a esa travesía, a ese caminar, el papá de Abraham. El papá no estaba involucrado en esa misión, pero se unió. Y también se une a esa caminata Lot, sobrino de Abraham. Tampoco estaba involucrado en esa empresa, en esa misión de lo que Dios había dicho a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, y vete a la tierra que yo te mostraré. Así que sale caminando Abraham con su padre y también con su sobrino Lot. Gracias, gracias. Agua bendita, ¿no? Gracias. Amén. Belén ha bendecido el agua. Gracias. Y entonces, acto seguido, salen hacia el norte. Y luego se encaminan a la tierra que Dios había mostrado, a Canaán. Y también ahí en Aram muere el papá de Abraham. Entonces sigue la caminata Abraham y Lot. Y la Biblia dice pues que tanto Abraham como Lot eran ricos en ganado. Y de Abraham dice la Biblia que era riquísimo. ¡Wow! ¿Quién no quería andar con Abraham, no? Era de billete, ¿no? Tenía la tarjeta Mastercard, la mejorcita. ¿Cuál es la mejorcita? La dorada, ¿no? Sí, Abraham era riquísimo. ¡Wow! Y entonces le acompañó, dice la Biblia, hasta el Negev, desierto del sur, pero en Canaán. Y entonces allí, en el Negev, se dirigieron a un lugar que se llama Betel, ya en tierra prometida, prácticamente, Betel. Betel significa casa de Dios. Y en ese lugar, casa de Dios, Abraham y Lot comienzan pues a fundar lo que sería un pueblo, aunque todavía Abraham no tenía un hijo todavía. Sara, sabemos por historia, era estéril. Y Abraham tenía pastores. Lot también tenía pastores. Tenían mucho ganado. Así que como ustedes pueden ver, en el versículo 7 dice, y hubo contienda. Miren el versículo 7, 13:7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Te imaginas por qué era la contienda? Sergio, ¿te imaginas por qué era la contienda? Seguro por pasto, ¿no? Por el agua, ¿no? La cosa es que se pelearon en los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Oye, ¿qué te has creído tú? Tú eres de Lot y mira, estas son el ganado de Abraham y por aquí que por allá, y llegó a los oídos de Abraham esa contienda, ese pleito, esa disensión, ese altercado, como dice aquí. Todos los días se peleaban, todos los días había pleito ahí. Entonces, ¿quién tenía más derechos? Díganme ustedes. Supuestamente, ¿quién tiene más derechos ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tenía más derechos
a formular o argumentar una posición. Yo tengo más derechos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién tenía más derechos? Díganlo con confianza. ¿Ah? Abraham, claro. Abraham tenía todo el derecho de decirle, mira, sobrino, yo te quiero mucho, tú sabes, te aprecio con todo el corazón, y no le estaría mintiendo, ¿ah? Porque Abraham era querendón. Así que le dice, mira, Lot, podría haberle dicho, Dios me llamó a mí, ahí que mi papá se coló en el camino, ¿no? Tú también te colaste en el camino, así que el que tiene derecho aquí a tomar una posición y a tomar una decisión y decir, esta es mi palabra, era Abraham. Pero Abraham no hace uso de su derecho, sino más bien él dice lo siguiente: mira, sobrino, si tú escoges ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo también me voy a la izquierda. Ojo, no estoy hablando de partido político, ¿ah? No, en ese tiempo no había ni derecha, ni izquierda, ni morado, ni nada. Entonces, Abraham, ¿qué hace en ese momento? Vemos algunas virtudes en Abraham. A ver, alúmbrenme ustedes con algunas virtudes. ¿Qué virtud puedes descubrir? Alicia, ¿qué virtud descubres en Abraham? Ajá, nobleza, es interesante, nobleza, ¿no? Abigail, ¿qué virtud puedes descubrir ahí en Abraham? Bondad, sí, está bien interesante, mira qué iluminación que hay, ¿no? Bondad, bondad, qué bonito, ¿no? Wow, qué bonito. Amorcito, ¿tú me escuchas? ¿Qué puedes descubrir en Abraham ahí? Dar la preferencia, o sea, no hago uso de mi derecho, sino más bien, bueno, ok, toma tú la decisión. Y Brian, ¿estás aquí en la iglesia? Amén. Sabiduría, ¿no? Mire, podemos nosotros sacar varias conclusiones ahí en Abraham. Yo había sacado en Abraham más bien una posición de una persona honesta, ¿no? Yo creo que ustedes tienen razón al argumentar esas cosas que hay en el corazón de Abraham. Porque él podría haber dicho con todo derecho, mire, a mí me asiste todo el derecho, a mí Dios me llamó, yo fui el que obedeció, yo obedecí a Dios, me vine sin saber a dónde iba, he llegado aquí, he venido con todos mis pastores, con todos mis ganados, ya pues Lot, arranca pues. Sobrado, podría haber dicho, y no estaba mal, ¿no? No estaba mal. Mire las lecciones que podemos sacar nosotros aquí de Abraham, cuando a veces nosotros quizás podemos decir, a mí me asiste el derecho. ¿Sabes que muchas veces nosotros siempre sacamos ese argumento? A mí me asiste el derecho, a mí me toca, a mí me corresponde. A ver, ayúdenme, ¿en qué más decimos? Esto es mío, respeta por favor, allá está tu límite, tus derechos terminan donde comienzan los míos, y todas esas cositas podemos argumentar, pero Abraham no. Y Abraham y Lot era sobrino, así que todavía podría haber dicho, discúlpame sobrino, yo soy mayor que tú, respeta mis canas, ¿no?
respeta mis años. Podría haber sacado argumentos así, pero Abraham le dice, como ustedes mismos argumentaron, bondadoso, pacífico, sabio. Le dice a Lot, hagamos una cosa, escoge tú. Y se va entonces Lot, dice, la Biblia dice que Lot agarró y miró. Y como Lot tuvo la preferencia, dice que miró donde sus ojos se le llenaron. Y escogió ir a dónde, con dirección a Sodoma y Gomorra, porque a los ojos de Lot eran los mejores lugares, las tierras más bonitas, había pasto, así que eran extensas los territorios, así que era excelente, excelente. Diría Lot, qué tonto es mi tío, ¿no? Hubiera escogido él, pero me dijo que yo escoja. Y perdió porque ahora le va a tocar la parte más fea, ¿no? Abraham dijo, lo que tú escojas, eso es para ti y yo lo voy a respetar. Yo me voy al otro lado. Lot miraba con los ojos humanos. Abraham seguramente también miraba con los ojos humanos, pero Abraham tenía un plus que no tenía Lot. ¿Cuál es? Ayúdenme. ¿Qué tenía Abraham? Fe. Exacto. Mire, la fe nos puede ayudar a mirar las cosas quizás de una manera distinta como otros quizás lo ven. Sí. ¿Y qué lección sacamos aquí de Abraham? Yo lo que hice aquí cuando estaba haciendo, porque estoy volviendo a estudiar Génesis, lo que vi aquí es algo muy importante. Quiero llevarlos al Nuevo Testamento y encontrarnos con una palabra, no le voy a decir el texto bíblico, pero una palabra muy conocida que es siervo. Siervo. ¿Conoce la palabra siervo? Es lo mismo que esclavo. Y esclavo viene de una palabra griega que es doulos. Doulos. ¿Y qué era doulos en aquel tiempo? Doulos era el esclavo que ocupaba la escala más inferior de la esclavitud, que de ahí para abajo ya no había más. Doulos. Y dice la Biblia que Jesús, al hacerse hombre, tomó la forma de siervo, o sea, de doulos, o sea, como un esclavo, el más último de la escala inferior. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Jesús se hizo siervo. ¿Qué significa doulos? Significa alguien que no tiene derechos de nada que hay alrededor, ni de nada de sí mismo. En otras palabras, no tengo derechos. ¿Usted cree que un esclavo de aquel entonces podía ir donde su amo y dice, amo, por derecho me corresponde? Ni siquiera podía decir eso. Por derecho, disculpe, amo, mire que por derecho me... Ahora en este tiempo sí, pero en ese tiempo un esclavo solamente agachaba su cabeza, estaba incluso algunos con cadenas, incluso marcados en la espalda porque pertenecían a alguien y era alguien que no tenía derechos. Entonces, la figura de Abraham me hace ver a alguien que renuncia a sus derechos y que más bien toma una posición de siervo. ¿Se da cuenta, no?
Abraham tenía todos los argumentos para poder hacer valer sus derechos, pero él renuncia a sus derechos y toma una posición de siervo. Es lo que Dios realmente quiere también de nosotros. El apóstol Pablo dice que él también es un siervo, es un doulos. Significa que es alguien que ha renunciado a sus derechos. En el momento que yo entregué mi vida a Jesús, y en el momento que yo comienzo a leer la Biblia y comienzo a darme cuenta, yo también soy un siervo de Dios. Y miren, qué bonito suena decir yo soy un siervo de Dios. Y algunos, para ponerlo un poquito más, con mejor caché, dice soy ministro. Porque ministro y siervo es sinónimo. Porque ministro significa servidor y esclavo es un siervo. Entonces, soy ministro. Wow. Oiga, quien decía yo soy ministro, yo soy siervo, significa que reconocía que nunca en la vida puede esgrimir un derecho. ¿Cómo somos nosotros? Tengo que hacer valer mis derechos, a mí me corresponde, tienen que respetar mi manera de pensar. Mire, esas cosas que nosotros podemos esgrimir como que sí son legítimas, pero cuando yo quiero preguntarle, ¿usted quiere ser un siervo de Dios? Parece que dice, pastor, déjeme así como estoy. ¿Quieres identificarte como un siervo, como una sierva de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, nunca digan que tienen derechos. No porque no los tienen, sino que el ejemplo de Abraham, un hombre de fe, para un hombre de fe en este tiempo, para una mujer de fe en este tiempo, nunca haga usted prevalecer sus derechos. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted entregó su vida a Cristo, sus derechos los tiene alguien. ¿Quién es el que tiene tus derechos? Es Jesús. Amén. ¿Quién tiene tus derechos? Es Jesús. ¿Y quién vela por mis derechos? Ahí cambia la cosa. Quien vela por mis derechos es Cristo. Yo no. En la figura del apóstol Pablo podemos darnos cuenta que él también, como siervo de Dios, muchas veces tuvo que morderse la lengua y decir mejor que sea Dios quien defienda mis derechos y no yo. Moisés, cuando era director de un seminario bíblico, le dejé un trabajo a los chicos que estudiaban ahí. Búsquenme en algún momento donde Moisés reclame por sus derechos. Y no encontraron. Moisés era un hombre que siempre creyó que era Dios que defendía sus derechos. Yo estoy consciente de esto. Yo, en el momento que entregué mi vida a Cristo, yo entregué mis derechos porque hay alguien que se llama mi Señor y que es Cristo, que Él tiene mis derechos. Entonces, ¿quién defiende mis derechos? ¿Yo o el Señor? Él defiende nuestros derechos. Por eso es que mire, como dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. O sea, ¿quién defiende tus derechos? ¿Tú o el Señor? Entonces no vale que nosotros defendamos nuestros derechos, sino que sea Dios que defienda nuestros derechos. Amén. ¿Nos entendemos? Amén.
A ver, para decirlo en quechua, intindiquichu wauji. Amén. Yo no puedo exigir por mis derechos y muchas veces he tenido que tomar esa decisión cuando alguien me dice, Pastor Ever, pero son tus derechos. Sí, yo sé que son mis derechos, pero yo no soy el que tengo que pelear por esos derechos. Hay alguien que las pelea por mí y es Jesucristo. Y yo he visto, como dice, lo he visto con mis propios ojos, que Dios ha peleado por mis derechos y yo no he tenido que levantar ningún argumento para defenderme, porque Él pelea por mis derechos. Y en la figura de Abraham, Él renuncia a sus derechos, se pone en una posición ante Lot como la de un siervo que renuncia a sus derechos y le dice a Lot, ok, te dejo a ti que tomes la decisión. ¿Te vas a la izquierda? Yo me voy a la derecha. ¿Te vas a la derecha? Yo me voy a la izquierda. Pero no, vamos a pelear. Hay que estar en paz. Si Abraham hubiera hecho prevalecer sus derechos, ¿habría habido paz? ¿Se da cuenta que muchas veces cuando nosotros peleamos por nuestros derechos, la guerra continúa? Si Abraham hubiera peleado por sus derechos, entonces estaríamos hablando de otra historia, donde los pastores de Abraham se enfrentaron con los pastores de Lot, porque ambos querían hacer prevalecer sus derechos y se mataron unos a otros y hubo guerra y hubo sangre y todos los dos salieron perdiendo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer prevalecer mis derechos. Abraham, alguien dijo sabiduría. Es cierto, Abraham dijo, si yo hago prevalecer mis derechos, entonces la guerra va a continuar. Pero entonces voy a pensar como siervo. Pensar como siervo significa renuncio a mis derechos, porque hay alguien que defiende nuestros derechos. Y mire, interesante la historia, a ver. Es interesante la historia porque a donde se fue Lot con sus pastores, Sodoma, y la Biblia dice que eran muy, pero muy corrompidos. Y ¿a dónde se fue Lot? Donde había gente demasiado corrompida, gente muy, pero muy mundana. Y se pelearon varios reyes, 5 reyes contra otros 4 reyes se pelearon. Y en medio de esa guerra, una guerra que Lot no tenía nada que ver y salió perdiendo. Porque como resultado de esa guerra, se llevaron a Lot, se llevaron sus ganados y se llevaron sus pastores. Y diría, yo no tengo vela en este entierro y sin embargo estoy sufriendo las consecuencias y se lo llevaron. Abraham podría haber dicho, yo te dije, compadre, yo te dije, mira, ves tú. Abraham podría haber dicho, bueno, cosechas lo que siembras, allá tú. Pero Abraham, ¿qué hace? Mire lo que dice el capítulo 14, versículo 12. No cierren su Biblia, les dije. 14, 12, ¿qué dice? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Salió perdiendo Lot. Pero Abraham otra vez, él no lo abandona, sino más bien Abraham, miren el versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y sus siervos, y les atacó, y les
fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y que dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Fue a ayudar a Lot. Otra vez la pregunta, ¿qué podemos ver en Lot? Un hombre bondadoso, honesto, sabio. Qué linda persona está aquí que estamos viendo de este personaje, Abraham. No abandonó a su sobrino. Abraham podría haber dicho, arréglatelas tú, pues, tú quisiste ir para allá. Bueno, no. A pesar de que quizás Lot, si es que quisiéramos llamarlo así, si hubiera cometido un error, Abraham no se agarra de ese argumento, allá tú, arréglatelas, sino que él más bien arma un ejército y va y se pelea contra 5 reyes. Qué loco Abraham, ¿no? Va y arma una guerra de padre y señor mío y se levanta y eran más peleadores, estos sí se fajaban bien, ¿no? Y ¡brum! Se los agarró a todos. Y agarró y recuperó a su sobrino, a las mujeres que se habían llevado, a su ganado, todo lo recupera Abraham. Y miren, y también de paso ahí, Abraham recupera propiedades y gente de Sodoma. Así que recuperó también a ellos. Y viene entonces Abraham, cuando dice en el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Salió el rey de Sodoma como decirle, Abrahamcito, gracias por todo lo que has hecho por mí. Pero no era tanto que el rey de Sodoma fuera muy agradecido, sino que era un hombre de mente realmente muy, pero muy corrompida. Miren, voy a ver que lean el versículo 22. Versículo 21, 14-21. A ver, miren, interesante la historia. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Wow, pareciera como que el rey de Sodoma fuese equitativo. Como que le dice a Abraham, gracias, pero dame las personas y toma para ti los bienes. Pero ¿qué le dice Abraham? Miren, descubran usted el corazón de Abraham. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Una vez más, ¿qué hizo Abraham? Mire que Abraham podría decir, era una persona muy rica. Y hay veces en este mundo las personas que más tienen, más quieren tener. Pero Abraham no era así. Todo lo contrario. Se le presenta la oportunidad de quedarse con todos los bienes que corresponden a Sodoma. Y digámoslo de alguna manera simbólica,
Sodoma es el mundo. Sodoma es el mundo. Y el mundo le está ofreciendo algo muy, pero muy atractivo. Entrégame la gente y quédate con todos los bienes. Alguien podría haber dicho, wow, con todo eso que recuperó Abraham. Qué chévere, ¿no? Dice, ya, ¿para qué trabajar, no? Ya con todo eso ya arreglé mi vida para siempre, ya ni seguro necesito. ¿Qué AFP, ni ONP, ni nada por el estilo? Ya tengo para vivir tranquilo. Pero ¿qué dijo Abraham? Yo no voy a tomar, ¿qué dice? Ni un hilo, ni siquiera una sandalia voy a tomar. Hablando así en forma exagerada. Para que no digas tú, yo enriquecí a Abraham. Porque Abraham prefiere estar contento con lo que tiene y no desear más y peor, viniendo de donde viene: dinero de la corrupción. Sodoma. Abraham era un hombre tan honesto, por eso que yo terminé diciendo, qué honesto es este hombre, porque no quiso mancharse con dinero de la corrupción. Tristemente en estos días podemos escuchar tantas noticias feas en nuestro país, cuando se habla de dinero de la corrupción. Abraham prefirió ser honesto. Abraham prefirió renunciar a sus derechos. Abraham prefirió estar contento con lo que tenía. Abraham prefirió la paz, la tranquilidad. Abraham tenía su conciencia tranquila. Abraham podía decir, yo duermo tranquilo, porque Abraham era un hombre que le había entregado su vida a Dios con un corazón de siervo, y de esa manera Abraham tenía mejores posibilidades que en lugar de ser enriquecido con dinero de la corrupción, es que mejor Dios lo bendiga a Abraham, el padre de la fe, y de él entonces aprendemos. En estos tiempos, cuando a veces se habla de fe y se mezcla fe y materialismo, supuestamente fe y prosperidad, fe y bendiciones, ¿no? Y cuando dice bendiciones con signo de dólares, ¿no? No. Abraham era diferente. Abraham sabía que quien podría bendecirlo era el Dios que lo llamó de Ur de los Caldeos y que lo llevó caminando a la tierra que él le iba a mostrar, y lo llevó por los desiertos, y por allí anduvo con su ganado hasta que llegó a un lugar donde Dios le dijo a Abraham, esta tierra le daré a tu descendencia. Wow, descendencia, y no tenía hijos. Esa es otra historia. ¿Qué aprendemos de Abraham? ¿Qué aprendiste de Abraham? ¿Alguien puede decirme qué aprendió de Abraham? Consuelito, ¿qué aprendiste de Abraham? Un corazón de siervo, qué tremendo. Dianita, ¿qué aprendiste de Abraham? Buscaba la justicia. Claro, buscaba la justicia. ¿Qué dice, paisano? Del cielo no vienen las ideas, por si acaso. No quiso hacer valer sus derechos. Claro, un hombre que lo entregó todo. Que sigamos el ejemplo de Abraham para nuestras vidas. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia. Gracias por estos valores que encontramos, por estas virtudes
virtudes que podemos encontrar entre tanto que leemos. Oh Dios, ayúdanos a tener un corazón bondadoso, sabio, justo, tener un corazón de siervo, un corazón honesto. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no mirar la riqueza de este mundo y a confiar siempre en ti, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y que a todos los que creemos en ti, tú quieres bendecirlos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús.